Sí, doctor, empiece, por favor. Ya, sí se escucha, ¿no? Sí, todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, la clase de hoy día es isoinmunización materno-fetal. ¿Mm? Siguiente. Bueno, la isoinmunización, eh, para que se dé, tal como estoy mostrando, ¿no?, con el puntero, tiene que ser una mujer, en este caso que vamos a tratar, mujer RH negativa, con el producto RH positivo, ¿no? Porque si no se da esta dualidad, no vamos a hablar de isoinmunización RH. Por supuesto que hay otros antígenos también que nos pueden dar esto, ¿no? Pero en este caso vamos a recalcar bien de lo que es RH, ¿no? Entonces, como introducción, pues diremos, es la incompatibilidad entre los anticuerpos maternos y los eritrocitos fetales. Consecuencia de esto es que vamos a hacer una hemólisis fetal, ¿no? Porque hay destrucción de glóbulos rojos por los anticuerpos que va producido la madre, ¿no? Y el fin de nosotros como médicos, algunos como pediatras que van a hacer en el futuro, es poder detectar y prevenir que se hagan esta isoinmunización mediante inmunoglobulinas anti-RHD. Entonces, eso es el fin, ¿no? Nosotros poder prevenir, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué cosa es el factor RH, no? El factor RH nos va a interesar cuando hablemos de RH positivo y cuando hablemos de RH de negativo. Entonces, el factor RH es una proteína que está en la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el grupo sanguíneo A, B y O, ¿no? Esos el grupo sanguíneo que tenemos, que conocemos todos, el grupo A, por ejemplo, tiene sus antígenos en la membrana, ¿no? Ahí estamos poniendo como ejemplos los antígenos del grupo A. Cuando el grupo es B, tendrá sus antígenos B. Cuando el grupo es AB, tendrá A y tendrá B. Y cuando el grupo sanguíneo es O, no tiene antígenos. Pero eso estamos hablando solamente de los antígenos del grupo ABO. También hay antígenos RH, que es lo que estamos tratando, ¿no? De factor RH. Entonces, en el caso de los antígenos RH negativos, en la membrana no tendrá antígeno. Pero si es RH positivo, sí tendrá antígeno acá RH positivo. Pero esto es solo lo que conocemos, porque hay innumerables, algunos dicen hasta 50, otros 60 antígenos que hay en los glóbulos rojos. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Hay antígenos que no son RH, ¿no? Como el Lewis, Kell, Duffy, MNS y muchos más, que están en el glóbulo rojo. Y les pongo como un ejemplo para que puedan entender, ¿no? Cuando a nosotros nos administran una transfusión de sangre, a nosotros nos van a ver cómo son nuestro grupo sanguíneo, nos van a ver cómo es nuestro RH, pero no nos van a detectar si nosotros tenemos Lewis, Kell, Duffy en nuestros glóbulos o los glóbulos rojos que nos van a poner. Y a veces nos dan la transfusión y nos están poniendo estos antígenos y nosotros vamos a hacer anticuerpos contra estos antígenos, ¿no?, que en el futuro nos pueden ocasionar algún daño. Entonces, lo mejor es pues uno no recibir sangre por las puras, ¿no? Salvo que sea el riesgo de muerte, cosas así, ¿no? Pero la gente, porque tiene un poquito de anemia, quiere transfundirse, por decir, ¿no?
Entonces realmente hace daño eso. Porque, como les digo, en las membranas de los glóbulos hay innumerables antígenos. Y solo como ejemplo estamos conociendo que el A, el B, el AB, el grupo O que no tiene antígenos y el RH, pero hay muchos más. Incluso el factor RH tiene variedades. El conocido es factor RHD, es el que más antigénico es el que nos va a producir esta inmunización, esta isoinmunización que estamos tratando, el tema de hoy, ¿no? ¿Por qué lo tratamos? Porque el RHD es el más antigénico, ¿no? Pero también hay el C, también hay el C minúscula, también hay el E mayúscula, también hay el E minúscula, ¿no? Entonces son varios tipos, pero ya son menos antigénicos que el D. Y como parte final en esta lámina ponemos, está implicado en esa inmunización el antígeno D, que es el más antigénico, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué cosa va a causar isoinmunización? Como para que haya esta enfermedad o esta patología, les ponía en la primera lámina, ¿no? Que la mujer es RH negativa y el producto es RH positivo. Si la mujer fuera RH negativo y el producto fuera RH negativo, no se va a producir la producción de anticuerpos que va a dañar al feto, ¿no? Solamente se va a producir si este es otro factor RH diferente de la madre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a hacer que haya esta producción de anticuerpos? Cuando hay mezcla de sangre. La sangre fetal va a la placenta, pero la placenta tiene también parte de sangre materna. Esa mezcla es la que va a ocasionar que se produzcan anticuerpos. ¿Y qué cosa produce la mezcla? Un parto produce mezcla. Una amenaza de aborto, mezcla. Una placenta previa, un DPP, o algún procedimiento como la amniocentesis, o de repente un trauma abdominal donde haya lesión de placenta, o de repente hay algunas veces que se hace una versión cefálica externa donde hay manipulación y puede haber sangrados o microsangrados capaces de hacer esa mezcla que estamos hablando. También la expulsión de la placenta produce un trauma y se mezcla la sangre. Un embarazo ectópico de igual manera, ¿no? Entonces, todas estas causas van a hacer que se produzca, se despierte la parte inmunológica de la mujer, elaborando anticuerpos contra estos antígenos que tienen los glóbulos rojos fetales, ¿no? Entonces, eso va a producir que en el segundo parto se haga el problema, ¿no? Vamos a explicar mejor en la siguiente lámina. Siguiente. Entonces, como les decía, la primera respuesta inmunitaria es a IgM. Es la primera respuesta que se da, ¿no? Elaboración de estas inmunoglobulinas que son grandes, que no atraviesan la placenta. Por eso es que en el primer parto no se tiene este problema. Pero ustedes me dirán, pero doctor, yo conozco una señora que era su primer parto y el feto hizo que haya esa inmunización. El problema es que la paciente seguramente anteriormente ya tuvo un aborto que de repente ni cuenta se dio, un aborto temprano, por decir. Hay muchas mujeres que se embarazan,
tienen una semana de atraso, 2 semanas de atraso y se les viene en aborto, pero piensan que es un atraso de regla y que ya le vino su regla y acabó. Resulta que era un embarazo que se perdió en aborto. Ya se inmunizó ya. O de repente es una paciente que ya estuvo con amenaza de aborto al inicio del embarazo y al final ya va siendo este problema. O tuvo un trauma, etcétera, ¿no? La cosa es que los primeros embarazos, perdón, el primer embarazo es a IgM y la segunda exposición genera así inmunoglobulina G, ya de recuerdo, ¿no? La M es la primera y la G es de recuerdo. Y la G sí es muy pequeña, esta sí atraviesa la placenta, entra en la circulación fetal y se va a fijar a los eritrocitos fetales produciendo hemólisis, ¿no? Entonces, por eso es que urge saber cómo es este proceso de inmunización para poder prevenir, proveerles su vacuna, como vamos a ver más adelante, para que en el segundo parto no nos haga este problema ya de hacer isoinmunización RH. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de isoinmunización, vamos a tener una parte, si se quiere, leve y una forma severa o grave. Las formas leves, va a haber hemólisis del sistema retículo endotelial, ¿no? Va a haber liberación de bilirrubina, porque hay mayor destrucción de glóbulos. Lógico, esto va a causar una anemia leve, va a causar algo de ictericia. Como es leve, se puede tratar con luz ultravioleta o sanguinotransfusión. Sobre todo, ya habrán visto de repente, cuando estaba pasando por neonatología, ya los productos están en fototerapia, ¿no? Pero estos son para los casos leves, ¿no? Los casos severos, como vamos a ver a la siguiente, esto sí ya tiene mayor cuidado porque, bueno, la bilirrubina alta, pues sabemos que va a impregnar los núcleos basales del cerebro, ¿no? Y esto ocasiona daño neurológico permanente y muerte, ¿no? Bilirrubinas altas. Pero no solo es que la bilirrubina está alta, sino que eso es consecuencia o es una cascada donde ya la anemia se hace severa. Entonces, cuando la anemia es severa, se tiene que compensar, ¿no? En caso del producto del feto, no es que compensa la médula ósea. Sabemos que en el estadio fetal, quien toma el comando es el hígado. Entonces, en el hígado se empieza a producir glóbulos. Y esto va a aumentar para compensar la producción de eritrocitos perdidos, ¿no? Entonces, es una respuesta que tiene el feto, ¿no? Al haber anemia se activa ese mecanismo. Entonces, el hígado fetal, que está en mucha producción de estos eritrocitos, como que descuida la producción de otras proteínas y se va a producir disminución de la presión oncótica en la vasculatura fetal. Entonces, esto trae otra consecuencia, que empieza a aparecer ya ascitis, porque ahí la presión oncótica está tan baja que se empieza a salir todo el líquido al extracelular, produciéndose ascitis, produciéndose edema subcutáneo, produciéndose derrame pleural. Además, vemos que cuando alguien tiene anemia, el corazón tiene que seguir compensando con mayor flujo.
con mayor bombeo para llevar sangre a todas las partes del organismo. Y eso hace que haya un aumento del ritmo cardíaco en forma compensatoria, ¿no? Pero al final esto llega a insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, el producto hace ascitis, hace edema subcutáneo, hace derrame pleural, hace derrame pericárdico, hay insuficiencia cardíaca, todo eso que conlleva al efecto que hace hidropesía fetal. Entonces, siguiente. Entonces, el producto lo vemos como si fuera gordito, en realidad no está gordito, está todo edematoso, está hinchado, todos los derrames, como ustedes ven aquí, hasta el cordón, todo está edematoso, hinchado, sus piernitas, todo el celular subcutáneo, como hemos dicho, hay ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Y realmente el manejo o la muerte está rondando en estos productos que ya llegan al hidrópico fetal, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que no queremos es llegar a esto, ¿no? Entonces, debemos de hacer un buen diagnóstico para no llegar a esto. Entonces, en la primera consulta prenatal se debe pedir grupo sanguíneo ABO y el RH, ¿no? Y debemos pedir a todas las gestantes el TENS-CUMS indirecto. Pero si ustedes se fijan en los controles prenatales, si la mujer no es RH negativo, nadie pide test de CUMS indirecto. Y debía pedirse a todos. Porque se les decía que estos pacientes a veces su RH de repente está positivo, pero tienen el CUMS indirecto alto porque tienen factor Lewis, factor Duffy, el MNS, que también producen inmunización, pero en menor grado, sino que estos no son frecuentes, ¿no? El frecuente es el RHD negativo, pero la inmunización por estos otros factores es muy bajo. Y solo se puede detectarlo si a todas las gestantes sin distinción, sea RH positivo, RH negativo, a todos se le pidiera test de CUMS indirecto. Lamentablemente no se pide. A todos le pedimos sí, grupo sanguíneo, ABO, le pedimos RHD. Entonces, en el control prenatal siempre debemos pedir esto. Y lo peor todavía, a veces ni siquiera tiene grupo sanguíneo el paciente, ni siquiera tiene el RH, ¿no? En el control prenatal debía de pedirse a todos esto. La siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? Si la madre es RH negativo, ¿no? Ya tenemos RH negativo, ¿no? Entonces nos interesa saber si el feto es RH negativo también, porque si la madre es RH negativo y el fetito es RH negativo, no vamos a tener problemas de inmunización. Solo estamos diciendo desde el inicio, ¿no? Si la madre es RH negativo y el producto es RH positivo, vamos a hacer. Pero ¿cómo sabemos que el producto es así? Tiene RH. Entonces hay que determinar el RH fetal. El problema es que esta prueba no se hace, porque no hay recursos para hacer esto. Todos los centros muy especializados, países desarrollados los hacen. ¿Qué cosa hacen? Amplificación por PCR de partículas del ADN fetal. Y son extraídas del plasma materno. Hacen como un filtrado del plasma materno para encontrar partículas de ADN fetal. Y a eso le hacen PCR, ¿no? Entonces, con eso saben si el producto es RH
negativo o positivo. Sería el ideal tener eso, ¿no? Pero como no tenemos, entonces solo sabemos que la mamá es RH negativo, el producto no sabemos qué cosa es. Entonces, la gestante con RH negativo le tenemos que hacer el CUMS indirecto, ¿no? Mensual hasta la semana 28. Y a partir de ahí, quincenal hasta término del embarazo. Para ver cómo esto va titulando cada vez más, cada vez más, cada vez más, o de repente no titula nada, ¿no? En cuanto a los niveles de titulación, este 1/16, hay algunas bibliografías que dicen 1/32, está en ese límite. Pero al menos lo que yo revisé, y es la bibliografía que yo le mando al final, como que ponemos un punto de quiebre en 1/16. Entonces, cuando es mayor a 1/16 diluciones, la titulación es de alto riesgo. Y cuando la titulación es menor a 1/16, entonces, este caso se trata de bajo riesgo. Entonces, esta es como la clave, ¿no? Pero les estoy diciendo que las bibliografías que ustedes lean, hay 1/8, 1/16, 1/32, ¿no? Como que un punto de quiebre 1/16, para saber a qué nos atenemos, ¿no? ¿Qué más se tiene que hacer? Determinar la bilirrubina en líquido amniótico, ¿no? Porque si el bebé está hemolizando, lógico, esa destrucción va a hacer que aumente la bilirrubina y en la bilirrubina se va al líquido amniótico, ¿no? Pero eso lo he puesto en rojo justo a propósito porque esto ya está pasando de moda. Ya casi no se hace esto ya. Antes sí se hacía. Pero ¿qué lo ha sustituido? Lo ha sustituido el Doppler de la arteria cerebral media. Entonces, retomando esto, ¿para qué determinábamos bilirrubina en líquido amniótico? Porque era una forma indirecta de que había más hemólisis. Y si había más hemólisis, indirectamente nos estaba indicando que había poca hemoglobina y por lo tanto había anemia fetal. O sea, el encontrar más bilirrubina era sinónimo de anemia fetal. Entonces ahora con la ecografía ya lo que se evalúa para evaluar anemia fetales se hace Doppler de la arteria cerebral media del feto, ¿no? Y se dice que valores mayores a 1.5 veces de la media de esta representa realmente anemia. ¿Y cómo es esto explicado, no? Cuando uno está tomando la ecografía de la arteria cerebral media, hay un flujo, ¿no? El Doppler lo que ve es un flujo, o sea, es como el río, ¿no? Un río, un riachuelo que está pasando, ¿no? Pero si este riachuelo que nosotros estamos viendo, vemos que se ha incrementado, o sea, que ha habido como lluvia, bastante lluvia por decir, y se ha incrementado el riachuelo, ¿qué quiere decir? Que está circulando más rápida la sangre, más rápida la lluvia o más rápido el río, como se quiera. ¿Qué significa? El corazón está que bombea, 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 bombea rápido, porque el feto está con anemia. O sea, si el corazón detecta anemia, necesita más, que le llegue más sangre a todo el cuerpo. Entonces el corazón bombea más, la circulación se acelera. Y eso es lo que se ve. Cuando el Doppler de esa arteria cerebral media está por encima de sus valores, es un signo indirecto de que hay anemia.
Pero por supuesto, si el bebé se mueve, se va a incrementar esto, porque ustedes, por ejemplo, corren una cuadra, es lógico, se agitan, el corazón empieza a latir más fuerte. Entonces, para esto hay también unas recomendaciones, ¿no? Que el bebé tiene que estar en reposo, que el bebito no se mueva, etcétera, 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 para que este examen sea certero. Y realmente cuando se toma bien, es muy certero y es un signo indirecto de anemia, ¿no? Entonces, esto ya desplazó a la determinación de bilirrubina, ¿no? Era antes se usaba eso, ¿no? ¿A qué más nos sirve hacer una ecografía fetal? Con eso se va a ver muy bien si hay edema subcutáneo, muy bien se va a ver si hay derrame pericárdico, si hay derrame pleural, si hay ascitis. Todos estos signos son los signos que está yendo al hidrops fetal. Entonces, cuando hay todos estos signos, significa que el hematocrito está a menos de 15 y es súper grave. Un hematocrito ya menos de 30 es malo para un feto. Y si lo encontramos menos de 15 es grave, ya está al borde de la muerte. Entonces, cuando se pide una ecografía, informen derrame, ascitis, edema, estamos mal. Encima la arteria cerebral media, el flujo está muy aumentado, ya estamos pésimo. Entonces, ¿qué más vamos a pedir? Cuando hay estas cosas, amerita que se haga cordocentesis, ¿no? A la vena umbilical, mediante guía ecográfica, hay que pulsar, sacar sangre para evaluar directamente el hematocrito fetal. Y se va a ordenar una transfusión si hay un hematocrito menor a 30, ¿no? Porque les decía, ya menor a 30 es malo, y menor a 15, pues es casi hidrops fetal ya, que es súper grave al borde de la muerte, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la evaluación del producto tiene bastantes pasos que empezamos desde la primera consulta, haciendo sus CUMS indirecto mensuales hasta la semana 28, ¿no? Y quincenal hasta terminar el embarazo. El siguiente. Ahora, cuando ya tenemos un producto o un feto con isoinmunización, ¿cómo terminamos el embarazo? Entonces no podemos, como cualquier paciente, tenerlo hasta la semana 40, ¿no? Porque estamos viendo que el feto está bordeando la anemia, ¿no? Está haciendo trabajar ese corazón muy acelerado, entonces ya debemos adelantar el parto. Y para adelantar el parto, pues lógico, tenemos que madurar el pulmón y no podemos someter a estos pacientes a parto vaginal porque hay estrés. Hay estrés, esa placenta está funcionando mal, el feto está anémico, no aguanta el estrés del parto, por lo que tiene que ser una cesárea electiva, ¿no? Semana 34, 36 ya debe estarse acabando los embarazos de sus pacientes con isoinmunización. Siguiente. Entonces, para finalizar, nosotros, una de las cosas principales cuando tenemos una paciente con RH negativo es pensar ya en la prevención. Explicarle a la paciente, porque hay muchos pacientes que no son cis o a veces el cis no tiene y tienen que comprar esta inmunoglobulina anti-D. Y es cara. Y encima a veces está muy agotada y no hay. Entonces, por eso es que desde el inicio ya tenemos que decirle al paciente, de repente junte su platita, de repente
traiga que lo consiga, ¿no? Como sea. Porque no podemos esperar todavía que el paciente esté en la semana 28, 30, para recién indicarle ese momento de dónde lo saca. Entonces, las indicaciones para la aplicación de la inmunoglobulina anti-D son: llegada a la semana 28 hay que ponerle a la paciente. Llegada a la semana 28, se tiene que poner. Paciente RH negativo, hay que ponerle. No se olviden, primer embarazo hay que hacer eso. Porque si el paciente ya se inmunizó una vez y al siguiente se inmunizó, a la tercera ya no tiene sentido. Esto es para el primero. Semana 28, ponerle su inmunoglobulina, ¿cuánto? 300 microgramos, ¿no? Y también hay que ponerle a las 72 horas posparto, y como un refuerzo. Ahora, ¿cuándo también se debe poner? Cuando hay algún evento potencialmente sensibilizante, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Si el paciente tiene un aborto, es su primer embarazo y acaba en aborto, pero la paciente es RH negativo, tenemos que ponerle a las 72 horas su inmunoglobulina anti-D, porque ahí ya se está sensibilizando, ya está de repente produciendo inmunoglobulina M. Y a la siguiente, cuando ya tenga el siguiente embarazo, ya la mujer está ya con anticuerpos y le va a hacer daño al feto, ¿no? Entonces, por eso esto tiene que ser en el primer embarazo, ¿no? La fuente, para que los que desean revisar y deben revisarlo, hay una lectura muy buena, Enfermedad hemolítica del recién nacido, de Omeñaca Pérez, es de Madrid, y el otro, pues, la obstetricia y ginecología de Beckman, ¿no? Gracias, chicos. Gracias, doctor. Muy